por algunos roles de mi pasado también fungimos todos los sombreros que haya que hacer. Mire, es muy frecuente que los economistas se conviertan en excelentes analistas de política internacional, sobre todo con el sesgo duro de la economía, y tú le puedes decir maravillas de un lugar, sí, pero te dicen, es la economía, tonto. Felipe, claro. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Disculpa la tardanza, fue que no voy a mencionar en cuál, pero llegué a una estación de radio que no era esta, y pues para no mencionar la competencia me reservaré el nombre, pero llegamos, que es lo que cuenta. Exactamente. Bueno, mi rol fue principalmente en el tema migratorio, que fue en lo que yo me especialicé, en política pública, migración, del lado europeo. Y bueno, ahí hay un empalme muy útil, por lo menos para mí, a nivel de mi carrera, entre la parte económica del mercado laboral y bueno, la parte, vamos a decir, más de seguridad, de antiterrorismo, o sea, yo di el salto estando trabajando para nuestro amigo Trump. Me curtí en temas más afines al tema de seguridad nacional. Y a propósito, primero de seguridad nacional y luego del post-atentado. Yo creo que usted debe coincidir con muchos analistas que hablan de la candidatura de Donald Trump antes del atentado y después del sábado. Sí. Entonces, por ahí debemos comenzar, Felipe. Esto que hasta las 8 de la noche, aquí en este lado del mundo, decíamos, no, hombre, no, eso es un espectáculo más de Donald Trump. Después nos fuimos convenciendo, o se fueron convenciendo, que había un hecho cierto, y que ese hecho cierto iba a incidir en la política de los Estados Unidos de manera determinante. El antes y el después, Cuello, cuéntenoslo. Bueno, a mí nunca me deja de sorprender que los que más se quejan del populismo, de la teoría de conspiración, de todos esos inventos fabulosos, son los primeros que cuando no le conviene los hechos, apelan a cualquier forma de salirse de abajo del camión. Pero amén. Habrá que seguirlo queriendo así, ¿verdad? No, aquí hubo el tema de la polarización y la radicalización, un tema de discurso político. Llevan 8 años diciendo que se va a acabar el mundo si entra Trump, a pesar de que ya fue presidente 4 años y no se acabó el mundo. Llevan 8 años diciendo que se va a acabar la democracia, que pase lo que pase, todo el mundo menos él, no importa que sea el peor republicano de todos, amén. Ese fue el contexto político que llevó al suceso, pero nos ha dado no solamente un icónico momento, una foto inmortal del candidato, en ese momento el candidato presunto, se dice, todavía no había sido proclamado por la convención, ya sí, hoy por hoy es oficialmente el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, pero en ese momento el presunto candidato republicano, habiendo sobrevivido un intento sobre su vida, sangrando de una oreja, rodeado del personal de seguridad federal del servicio secreto, con el puño en el aire y con la bandera detrás, diciendo, peleen, echen el pleito. Felipe, si pudieras destacar 3 características de la campaña presidencial de Trump antes del sábado y 3 características que quisieras destacar después del sábado, claro, ¿cuáles elegirías? Mira, han habido varios sucesos, no solamente ese obviamente el más providencial, vamos a decir, una bala que lo esquiva por la gracia de Dios, y no está de más decir lo que nos estamos ahorrando en este momento por el no haber muerto en ese suceso es probablemente una guerra civil en Estados Unidos. Claro, sí, hay muchos analistas que tienen esa opinión. No, claro. es que imagínate. Entonces, antes de eso había pasado lo del debate con Biden y ya se estaba comenzando a saber a ciencia más o menos cierta. La ciencia política es un poco blanda, ¿verdad? Uh-huh. Pero no debe de ser una ciencia más o menos sólida. No es la química, pero amén, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión muchos, no solamente los que lo apoyan, sino también el que lo ve imparcialmente de un punto de vista más neutro, dice, oye, Biden, por la conjugación de las circunstancias en el 2020, pudo imponerse ante la campaña reeleccionista de un Trump saliente,
en el medio de una pandemia, en el medio de varias situaciones. Pero el Biden que hizo campaña desde su sótano, desde su casa, que hacía unos rallies donde llegaban 40, 50 coches, si estaban llenos ahí como mucho habían 250 gente, no tenía ese apoyo de masa que sí tuvo, por ejemplo, un Obama, que sí tuvo, por ejemplo, el mismo Bush en su reelección en el 2004. Bush y su claque, que precisamente son los que son desplazados por la claque republicana de Trump, y que difieren grandemente en sus prioridades para no solamente la agenda doméstica de Estados Unidos, sino también la que nos incumbe a nosotros, la agenda internacional. Usted lo menciona, el anti-intervencionismo que está a la raíz del movimiento trumpista, la gente que se siente engañada por la narrativa política que hubo alrededor de la intervención en Irak, los 20 años que se pasaron en Afganistán haciendo absolutamente nada, las varias intervenciones más que se vieron durante los años de Obama, Libia, Siria, la guerra civil de Yemen, en donde interviene después el resto del Golfo, Arabia Saudita, y ahora tenemos en el Golfo Pérsico, en el mar, el que sube al canal de Suez, el que baja de Egipto, por donde cruza una parte importante del petróleo mundial. Usted tiene la situación ahora de tener varios buques, no solamente americanos, sino también europeos, de Inglaterra, de Francia, de España, intercambiando fuego diario, misiles, con el gobierno de Yemen. Y ese pleito viene desde los años de Obama. Entonces, esa perspectiva trumpista de los republicanos anti-bushistas, ¿verdad? Vale la pena volver a recargar ese punto, de decir, nosotros tenemos muchos problemas de este lado del océano, deberíamos de concentrarnos en lo nuestro. Y ahí yo creo que podemos subrayar el vicepresidente, el candidato vicepresidencial, el senador por Ohio, J.D. Vance, el autor de Hillbilly Elegy, que es un libro muy bien vendido, fue bestseller de la lista del New York Times. Hicieron una adaptación para Netflix, que también la ha visto mucha gente, y desde ayer la ha visto varios millones más. Yo no la he visto, tengo el libro, no me lo he leído, pero tengo esa tarea pendiente de aquí a noviembre. Pero efectivamente el cuento de ese señor es, y ese fue uno de los sucesos que yo mencionaba de las últimas 2 o 3 semanas, la selección de ese avatar de el Estados Unidos que ha sido dejado atrás, sumido en una crisis económica, sumido en la deindustrialización de la parte manufacturera tradicional de Estados Unidos, donde se hacía el acero, donde las fábricas se fueron o para México en su momento o para China más recientemente, y donde le dejaron nada. No hubo ningún tema de reentrenamiento, no hubo ninguna especie de otro sector que reemplazara la manufactura de acero, la manufactura de carros, la manufactura de vamos a decir artículos de consumidor valiosos, con la cual uno podía echar para adelante una familia, siendo una persona que no se había graduado de la universidad. Uh-huh. Uno podía ser pegabló de una fábrica de esas y tener lo suficiente como para que la mujer tuya no trabajara, como para criar a tus hijos, como para tener una vida, entre comillas, clase media, ¿verdad? Que es lo que aspira la gran mayoría de la humanidad, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Y qué crees que cambiará del discurso de Trump del sábado en adelante con relación al discurso que tenía antes del sábado? ¿Qué características cambiarán? Mira, mientras más se avanza hacia el día de las elecciones, menos se está hablando de el tema de las agencias de seguridad, que así fue mucho tema, digamos, durante las primarias, y tradicionalmente en la ciencia política se estila, especialmente en Estados Unidos, que durante la primaria uno tiene que ser un poco más rajatabla, y entonces ya después de lo que acaba de suceder, la proclamación oficial por parte del partido, ya tú te
concentras más en el voto del centro. Eso se nota en la plataforma partidaria del Partido Republicano, que también la proclamaron en ese mismo suceso. Todavía se está en el medio de la convención del Partido Republicano. Mañana es el día en que habla el presidente Trump oficialmente, dando la cara como candidato por primera vez ante los delegados del partido de los 50 estados. La de los demócratas es ahorita en agosto también. Pero falta ahí decir, afuera de la selección del vicepresidente, el tiroteo del rally de Pensilvania y el debate con Biden, donde se comenzó a notar la claudicación de uno de los principales casos que había legales en contra de Donald Trump, el de Florida, donde se estaba acusando de un mal manejo de documentos clasificados, secretos de Estado, ¿verdad? O por lo menos uno tiene que asumir que lo que estaba clasificado en esos documentos era de importancia lo suficientemente grande como para enviarle el FBI a su casa a revisarle. Incluso se llegó a saber el estante donde Melania guarda los panties. Entonces, fíjese usted que ese discurso anti-FBI que viene de la campaña del 2016 en la que yo trabajé, donde se supo y se llegó a saber que James Comey, el jefe del FBI en ese entonces, había intervenido la campaña de la oposición americana por orden del gobierno que se estaba postulando en contra de esa oposición. Un cuento que se supone que en países como Estados Unidos ese tipo de cosas no pasan. Se supo después que la base sustantiva del alegato para esas intervenciones era espuria, ¿verdad? No había ninguna interferencia rusa de ningún tipo y eso se dio por oficial a nivel legal. Pero parece que los asesores de campaña se dieron cuenta que por lo menos a el pedazo más moderado del electorado americano sí le daba como que un miedito esa habladera de trancar a los oficiales de los guardias, trancar a los oficiales de los servicios de seguridad, cosa que no significa que no llegue a pasar, pero por lo menos no se está hablando de eso ya. Felipe, como republicano, necesitamos que nos explique por qué se ha mal vendido el concepto y la dimensión de los republicanos, sobre todo para sectores liberales, inclusivos, un término que se oye difícil. Y cuando hablamos del asunto antibelicista de Donald Trump, tú dices, no, esos son parámetros demócratas, la paz, el amor, todos somos iguales, mientras que buena gente, sí. El coraje, exacto, buena gente, y vamos a ayudar ahí del otro lado de la isla, pero vamos a hacer negocio también. Sin embargo, este poder de la personalidad de Donald Trump significa todo lo contrario a lo que posiblemente hacen nosotros. Yo siempre cito a un amigo muy querido que cuando le preguntan de a qué partido usted pertenece, y de una manera muy sagaz, y ojalá me esté oyendo, él dice al de Lincoln. Sí, claro. El primer presidente republicano, efectivamente. Exacto. Entonces, ¿por qué se malvende en los republicanos? ¿Le gustó ese argumento? Sí, no, bueno, eso es un clásico realmente, sí. Pero no sabía que estaba siendo utilizado así de manera de costumbre. Sí. Pero bueno, qué bueno. Sino Lincoln, Abraham Lincoln, tenemos una gran avenida en Santo Domingo que lleva su nombre. Lincoln, el presidente victorioso de la Guerra Civil, mantiene unificado lo que entonces era Estados Unidos. No llegaba a los 50 estados, pero esa parte sureña que se quiso independizar para mantener la esclavitud. Y el primer y último presidente demócrata fue el vicepresidente de Lincoln, precisamente Andrew Johnson, quien asume por poco tiempo después de el magnicidio, que en ese caso sí John Wilkes Booth consiguió su cometido
y asesinó al presidente Lincoln. Desde el presidente Johnson, Andrew Johnson, en el 1865, hasta el 1916, con la presidencia de Woodrow Wilson, todos los presidentes americanos fueron republicanos. Y usted sabrá que ese periodo de, vamos a ver, 60 y algo de años, fue la época más gloriosa que tuvo Estados Unidos, principalmente porque una de las planchas originales, no solamente del Partido Republicano, que para Lincoln estaba nuevo, pero eso venía desde antes, y los partidos de antes, ahí estaba el Whig, WHIG, y los demócratas, que en su encarnación original son los que tratan de independizarse de los Estados Unidos y forman la Confederación. Y bueno, eso es otro de esos truquitos. El presidente de la Confederación, ahorita me acuerdo, pero el caso es que desde Washington, desde el primer presidente americano, la no intervención en esa política de neutralidad americana, estadounidense, frente a la muy de costumbre los pleitos internos de los europeos, cualquier parecido con el presente, ¿verdad? Amén. Pero Ucrania como bandera. Sí, no, o sea, eso es un ejemplo, pero piensa que para 1776, cuando se declara la independencia americana, los holandeses y los españoles y los franceses después con la guerra napoleónica, los ingleses contra Francia con eso mismo, Rusia después viene y se mete a la guerra de Crimea, o sea, en Europa siempre hay un pleito, y la posición americana era: vamos a tener muchas tentaciones de meternos en líos que no nos incumben, principalmente porque esos mismos países nos van a venir a tratar de vender la gloria de que podemos venir a salvar la civilización y la humanidad y la buena costumbre y ser buena gente, pero tenemos que mantenernos, y lo consiguieron precisamente hasta el periodo que mencionábamos, el primer presidente demócrata, Woodrow Wilson, que sí entra en la Primera Guerra Mundial, interviene en contra del imperio alemán de ese momento, el Kaiser, habiéndose tomado el bando del imperio británico, que después en la Segunda Guerra Mundial estarían los americanos y los soviéticos haciéndose alianzas entre ellos para precisamente darle la independencia a la India, darle la independencia a los países africanos, darle la independencia a Egipto, que ese es el primer gran enfrentamiento del republicanismo como tal, el antiimperialismo clásico, ¿verdad? En el 56, en la crisis del Suez, donde el Israel, acabado de establecer, Francia e Inglaterra, dos países que querían todavía preservar sus imperios, intervienen, y Estados Unidos y los soviéticos también intervienen, pero del otro lado, a favor de Nasser. Y bueno, esos son los cuentos de la Guerra Fría, pero todo esto para decirle, Carmen, que el Partido Republicano en muchos sentidos es el clásico, el partido, vamos a decir, natural de gobierno del Estados Unidos original, y los demócratas en su versión más reciente son ese amalgama de causas nuevas que salen después del 45 con la fundación de las Naciones Unidas. ¿Ha gobernado los republicanos con relación a los demócratas? ¿En total o en el...? En porcentaje, para tener como una idea. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que... quizás lo calculamos en la pausa, porque sería muy interesante tener esa idea. Bueno, sí, tenemos que hacer una pausa. Sí. Y la pregunta que todos, el mundo nos están haciendo es: ¿qué hace un dominicano en campaña con Donald Trump? Pero Felipe Cuello va a responder después de la pausa. Y auguró aquello de si hubiera pasado, estuvieran peleando. Pero Felipe, nos quedamos con el asunto que provoca curiosidad. ¿Qué hace un dominicano? Claro.
en campaña por Donald Trump. No es una insensatez. Aunque vamos a hablar de migración y de Obama y de todo lo que Obama decidió que se fueran. Pero ¿qué hace usted ahí? Somos importantes para la política estadounidense. En el 2016 usted dice. ¿Y ahora? Y ahora, bueno. En el 2016 yo tenía un rol formal. Ahora yo soy un simpatizante más, que lo dije el otro día cuando compartimos en el programa de Yulisa Céspedes, que voy a votar por Donald Trump y le doy aupo a que todos los otros dominicanos... ¿Y no se asusta cuando usted dice eso? ¿No teme el rechazo de los demócratas, de los liberales? Yo tengo demasiados años en esto para estarme llevando de gente que no sabe de eso. Imagínese, doña Carmen. Oiga, qué frase más lapidaria. No, porque imagínate, o sea, es que te pongo un ejemplo, algo en mi tema, en lo que yo estaba trabajando en el 2016, el tema migratorio. Yo acababa de salir de la Universidad de las Naciones Unidas, tiene la sede está en Tokio, el campus en el que yo fui está en Holanda, hay como 17 campuses en el mundo entero, y en ese curso de estudios yo me llegué a especializar en lo que se llama estudios migratorios y todo lo que tiene que ver refugio y asilo, y también la parte que apatridia. Bueno, el caso dominicano de la sentencia 168. La 168-13 era algo del tema del día. Yo me gradué en el 2014. Piense que esa parte de usar como arma geopolítica los movimientos de población, lo estábamos viendo, y en parte mi tesis fue sobre ese tema en Libia, con la Libia de Gaddafi, que mandaba su exceso, la parte, eso se llama dumping social, el dumping siendo un concepto económico de competencia desleal, cuando yo acepto una pérdida interna para partirte un mercado de exportación entrando en mi producto, y entonces después de que ya la competencia mía en ese mercado quiebre, bueno, el dumping social es algo parecido. Los cubanos lo han hecho varias veces también, el Marién de 1980, eso fue los Marielitos famosos, sí, un caso paradigmático. La gente de los barcos vietnamitas que llegaban a Australia, otro temita. Entonces yo salgo de ahí y paso por una de las organizaciones internacionales más interesantes que yo conozco, que es la Organización Marítima Internacional, precisamente con este tema de la migración irregular, se dice, en el ámbito marítimo, cosa que también en este país lo vivimos, no solamente como receptor, sino también como emisor, ¿verdad? Y bueno, de ahí yo paso a trabajar con la Unión Europea en la versión de Bruselas de la AID. Pero él parece muy joven. Él ha ido rápido, pero lo que yo quiero concentrarme es cómo beneficia a una persona con un perfil distinto al suyo, con ese historial académico, una persona que ahora mismo está en Washington Heights, votar por Donald Trump. En Washington Heights, bueno. Dije así porque es el cúmulo de dominicanidad. Sí, no, ojalá que se movilice una gran parte de ese voto. No solamente porque la victoria nos conviene, no solamente al Estado dominicano, sino especialmente lo que se llama la nación dominicana, que son el cúmulo de ciudadanos de este país, de nuestro país. Pero piensa, mira, te lo voy a poner de otra forma. Publicaron en The Economist recientemente un índice, inventaron un índice de riesgo de Trump, y clasificaron los diferentes países en 3 ejes diferentes, uno de los cuales era el migratorio, relativo a cuántos riesgos tenemos frente a una posibilidad de que repita de nuevo en la presidencia Donald Trump. Y yo me pongo a mirar eso, y bueno, para no entrar mucho en metodología, porque nos vamos a poner a tirar regresiones aquí, obviamente
había un tema de razonamiento motivado, porque eso no es ningún misterio. The Economist está muy en contra del trumpismo y lo que representa el trumpismo, el proteccionismo frente a los subsidios extranjeros de países como China. Bueno, amén. Y claro, varias voces dominicanas, y te puedo mencionar alguna que otra gente en Twitter, pero mejor nos reservamos el nombre. Ya se acabó el argumento para ellos. Ellos suben eso, ya los expertos hablaron, tiraron los números, lo que conviene es que repita Biden. Pero si usted va a postular un argumento, usted tiene que estar dispuesto a defender en contra de cualquier réplica, ¿verdad? Y la réplica es, miren los 4 años de Biden. Hay un manejo económico que, por más que ellos quieran enseñar estadísticas donde normalmente ese sería el número, pero si tú te focalizas en que ese número salga bien, pues obviamente tú estás sacrificando por otro sitio. Pero bueno, la respuesta, Carmen, es que teniendo Estados Unidos un déficit fiscal de más del 7% del PIB, que son unos cuartos, ¿ok? De ahí la línea es relativamente recta a las tasas de intereses altas que tenemos, que sufrimos hoy en día, no solamente en el mercado crediticio estadounidense, desde la Reserva Federal para abajo. Ahí está tu préstamo de carro, tu préstamo de tarjeta de crédito, tu préstamo de casa, para no hablarte de empresas y la gente que de verdad necesita crédito para crecer económicamente. Pero fíjate tú que aquí en República Dominicana nos están hablando de subirnos los impuestos, en parte para pagar un servicio de la deuda que no estaba contabilizando que la era de la tasa de interés cerca de cero algún día iba a acabar. Entonces, mientras la Reserva Federal mantenga esas tasas de interés donde están y no tiene cómo moverlas hasta que ese déficit fuerte que está aupando el resto de la economía, que Biden se jacta de que está bien, ¿verdad? Hasta que la Reserva Federal no encuentre una forma seria de bajarse de ese paradero donde está, aquí en República Dominicana, su tarjeta de crédito suya va a seguir estando cara. Su préstamo de carro suyo, su préstamo de casa, todo lo que tenga que ver con coger dinero prestado desde los bonos del Tesoro en adelante, que ese es el eslabón clave a partir del cual se le da precio a todo otro crédito existente. Yo lo siento, no es verdad que Biden es lo que conviene ni a Estados Unidos ni a República Dominicana. Carolina bueno, tiene una pregunta difícil, dijo. No, una de las inquietudes que teníamos era con relación a lo del porcentaje, que dijimos que lo íbamos a analizar en la pausa. Y yo entré, a uno de los portales que yo consulto, uno de los 60 datos, entré a Internet Archive ORG y efectivamente ahí está la información. Estados Unidos ha tenido 46 presidentes hasta el momento y el 41.3 de los presidentes de Estados Unidos ha sido republicanos y el 37% ha sido demócratas. Es decir, 17 presidentes demócratas y 19 republicanos. Entonces nos quedan unos datos. Lo que pasa es que hubo una época que no había el bipartidismo que existe ahora. Por lo tanto, tuvimos 11 presidentes que son considerados no incluidos en el bipartidismo y eso implica un 21.7 y es muy interesante, por ejemplo, que George Washington, que es el primer presidente, aunque se considera republicano en ese momento, no todo lo contrario. George Washington estaba en contra de que existiera tal cosa como un sistema de partidos. Exacto. Él decía que eso era la manzana de la discordia, que el faccionalismo se instalara. Exacto. Felipe, no podemos despacharlo, aunque la petición es que no lo despachemos, sin dos elementos importantes.
¿Puede Biden resignar la candidatura y el Partido Demócrata usar la ficha clave que dicen que es Michelle Obama? Y en segundo lugar, lo escuché decir en otro foro que cualquier dominicano podía haber estado o estar en la convención de los republicanos. ¿Eso es posible? ¿En calidad de qué? Sí. No, de hecho, yo sé que hay unos cuantos. Parece que nuestro llamado fue atendido aquella semana que estuvimos juntos. No me voy a reservar el nombre, no me han dado permiso de decir que están allá, pero sí conozco por lo menos dos que sí llegaron a asistir. ¿Y lo postearon en sus redes? Sí. Claro que sí. Como dominicanos. Como dominicanos, no son ni siquiera dobles nacionales. Ahora, la otra pregunta, perdón. Si todavía hay posibilidad Biden, claro, que Biden resigne y diga, Michelle. Posibilidad hay. Si Biden mañana decide que no se quiere repostular, todavía hay tiempo de renunciar a la presidencia, renunciar a la candidatura, soltarle la obligación legal que tienen la mayoría de sus delegados, la gran parte, como 5/6. El Partido Demócrata contempla el superdelegado, que son gente como Hillary Clinton, que tienen pasados puestos y gente que tiene puestos ahora, gobernador y cosas de esas. Pero afuera de los superdelegados, todos los otros tienen una obligación legal de votar por Biden para ser candidato presidencial por el Partido Demócrata en la convención, que es el mes que viene. Entonces, de que es posible que él suelte esa obligación legal que tiene esa gente, es posible. Ahora, de ahí a yo decirte que Michelle Obama, que ya dijo que no quería ser la candidata, que dejaran de hablar de ella, de ahí a yo decirte qué pasaría después de que Biden soltase versus... se han hablado muchos escenarios, especialmente tener una especie de mini primaria. Vamos a ver qué pasa. Mi predicción mía es que Biden va a ser el candidato y que va a perder. Bueno, eso, que va a ser candidato y que va a perder. Felipe Cuello, gracias por aceptar nuestra invitación. Ustedes se quedan con el gobierno, que estábamos esperando, que nos cedieron unos cuantos minutos. Así es. Y hasta mañana.